El día de ayer habló específicamente un experto militar norteamericano encargado en temas de seguridad y defensa de América Latina. Me refiero a nada más y nada menos que a Evan Ellis, quien advierte sobre peligros y tendencias que podría enfrentar la región que está enfrentando y un caos repentino que podría darse en Venezuela, hasta una creciente influencia de China con la promoción del autoritarismo y el nuevo enfoque de la administración de Joe Biden para encarar las amenazas. La situación del bichino no solo ha provocado actualmente un impacto mundial que ha afectado todas las economías y ha afectado la movilidad de las personas. También ha servido para incrementar la represión y avanzar la agenda de los regímenes autoritarios de izquierda en América Latina, particularmente en países como Venezuela y Nicaragua, fortalecer liderazgos izquierdistas en Chile y posiblemente cambios radicales tanto en Ecuador como en Perú, una vuelta de tuerca que podría traer más inestabilidad a nuestra región. Sin embargo, la situación podría cambiar de un momento a otro, especialmente para Venezuela, donde el caos impulsado por el régimen bolivariano podría provocar, según este analista, la desaparición física del bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro, y la reconfiguración del poder en el ex país petrolero, de acuerdo a un destacado experto norteamericano en temas militares. Para Evan Ellis, académico del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, el U.S. Army War College, aunque el actual status quo continuará en Venezuela, todavía existe tensión, dice el especialista, entre quienes quieren la continuidad del régimen tal y como están y aquellos que pueden percibir una oportunidad para hacer avanzar las cosas. Por lo tanto, asegura Ellis que existe la posibilidad de que un grupo más pequeño, trabajando bajo el radar, pueda inclusive aniquilar o secuestrar al mismo Nicolás Maduro, o a través de líderes claves, poniendo en marcha una lucha impredecible por el poder entre las figuras restantes, llámese Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Reverol, Padrino, qué sé yo. Ellis es un especialista de larga trayectoria en temas de América Latina y el Caribe. Es especialista en todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y especialista en el tema de la presencia de China en el hemisferio. Ya ha dado su testimonio sobre varios temas de seguridad en la región en varias audiencias del Congreso norteamericano. Sus análisis son distribuidos con regularidad entre expertos tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Son muy acertados. El Instituto de Estudios Estratégicos se enfoca a estudiar en detalle los temas más apremiantes en términos de seguridad y defensa para los Estados Unidos. Sus análisis son usados con frecuencia, no solo en el ejército, sino también en el Departamento de Defensa norteamericano. Ahora, cuando se habla de los escritos dice lo siguiente: por un lado, la capacidad de los gobiernos autoritarios tanto de Venezuela y Nicaragua para cerrar espacios públicos y restringir el movimiento, achacándole todo a la situación del bichino, ha ayudado a reprimir protestas a gran escala y a que la resistencia se organice. Por otro lado, la situación del bichino ha contribuido a las presiones sociales, al descontento con el desempeño del gobierno, a la frustración por la falta de adecuación de preparativos en el sector salud, a la gestión rápida de respuesta debido a la corrupción para la adquisición de suministros de ayuda y de adquisición de vacunas. Todo esto está alimentando el sentimiento antigobierno en países donde hay decisiones electorales importantes en corto plazo. La ronda 2 de las elecciones ecuatorianas, donde el protegido de Correa, Andrés Arauz, tiene chance de ganarle al candidato de centro derecha Guillermo Lasso, así como la primera vuelta electoral abierta en Perú y la selección de la Asamblea Constituyente en Chile, todo a realizarse en un periodo de 3 días, del 11 al 13 de abril. La imprevisibilidad del cambio, el deseo del liderazgo chavista de evitar una nueva conformación política,
que podría llevar inclusive a la extradición por los cientos de miles de millones de dólares robados a lo largo de 2 décadas del chavismo, a la penetración de la inteligencia cubana y de otro tipo de inteligencia. Todo esto ha hecho un cambio político organizado, incluso dentro de las fuerzas del ejército, muy difíciles de resolver. No obstante, todavía existe tensión entre quienes prefieren que siga la parálisis, a pesar del continuo deterioro de las condiciones económicas, de salud y de otro tipo, y quienes pueden percibir una oportunidad para hacer avanzar las cosas, al menos asegurarse beneficios para sí mismo en cambio, y por lo tanto existe la posibilidad de que un grupo más pequeño que ya se encuentra trabajando bajo el radar pueda descartar, eliminar, neutralizar e inclusive secuestrar al bobo de Cúcuta Nicolás Maduro y a otros líderes claves, poniendo en marcha una lucha impredecible por el poder entre las figuras restantes. En tal lucha hay una mirada de actores con diferentes intereses que proteger, muchos contrapuestos, entre ellos el ELN y la FARC, con sus posiciones atrincheradas en el interior del país. Aparte de eso, varias facciones chavistas, los grupos cubanos, la Guardia Nacional, el Ejército, Hezbollah, los grupos de Turquía, todos los grupos iraníes. Todo esto está jugando en contra del tiempo de Nicolás Maduro. Una desaparición tan prematura de Maduro podría, por lo tanto, resolverse rápidamente y podría precipitar una situación violenta y caótica que se escape rápidamente de todas las partes. Además de amenazar a los vecinos de Venezuela a través de los flujos de refugiados, los problemas relacionados con el Vichy y otros militares se van a extender más allá de las fronteras. El periodista le preguntó al analista si él cree que la administración de Biden va a aumentar realmente la presión contra Nicolás Maduro, y dijo lo siguiente: yo sospecho que podrían enfocarse de una forma diferente en el difícil equilibrio entre mantener la presión contra el régimen y evitar consecuencias negativas contra la población. Cuestiones como permitir que entre el gasoil para los generadores eléctricos, para poder almacenar alimentos y hospitales, para el transporte de alimentos y otros bienes, son un ejemplo. Puede haber nuevas iniciativas, tanto de Venezuela como de Cuba, como cambios de estilo, diferencias de la forma en que Estados Unidos se podría coordinar con sus socios en la región y en la región europea y en Asia sobre el tema. Sin embargo, yo no espero ver una relajación fundamental de dicha presión. De hecho, es posible que veamos un aumento de sanciones en algunas áreas específicas, tal vez acompañadas por la revelación de nuevos casos penales por parte del independiente Departamento de Justicia norteamericano, y posiblemente incluso nuevas acciones para restringir la capacidad del régimen de Maduro para continuar exportando oro ilegal y el famoso talco Mexana que le fabrica Diosdado, o para sacar el dinero que le ha robado al pueblo venezolano fuera del país. A la siguiente pregunta que le hace el periodista responde lo siguiente. La pregunta es la siguiente: ¿ve usted alguna posibilidad real de que la administración de Joe Biden pueda entablar un diálogo con La Habana? Si es así, ¿cómo va a afectar esto la política de Estados Unidos hacia Venezuela? Y el especialista respondió: es posible en el futuro, pero sería un error ver la postura y el equipo de Biden simplemente como una repetición del enfoque de Obama hacia Cuba. Ha habido elecciones importantes de esa experiencia. El mundo ha cambiado desde entonces. A corto plazo, sospecho que China y Rusia, donde la administración Biden ya ha enviado el fuerte mensaje de que va a mantener la presión, continuará recibiendo mucha atención política. Aunque ciertamente hay personas muy bien informadas dentro del equipo de Biden, incluido Juan González en NSC, Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, cuyo pensamiento creativo sobre Cuba puede conducir a innovaciones interesantes en un futuro no lejano. Espero que hayan algunos cambios modestos en la postura de la administración de Biden en Cuba, incluyendo temas en que las sanciones también tienen efectos igualitarios, humanitarios y graves. También espero una mayor coordinación con la Unión Europea y con otros socios en Cuba,
Sin embargo, yo no veo ningún vehículo lógico para el cambio a corto plazo. La probable supervivencia del régimen de Maduro en Venezuela, el apoyo continuo a Cuba por parte de China y Rusia, aliviará, no aumentará la presión económica sobre el régimen, aunque incluso la presión económica severa ha sido históricamente singularmente ineficaz para lograr un cambio tanto político en Cuba. Además, Huawei está convirtiendo rápidamente a Cuba en el experimento líder del hemisferio en la exportación de tecnología de telecomunicaciones y ciudades inteligentes que están apoyando el autoritarismo digital, lo que significa que China va a ayudar al régimen cubano y ser aún más efectivo de lo que ya es para identificar la disidencia y para hacerlo insostenible. La administración de Biden, incluso si no cambia significativamente sus políticas, simbólicamente le van a dar un respiro al régimen cubano. Estados Unidos puede continuar apoyando el número limitado de grupos disidentes cubanos, por ejemplo, Madres en Blanco, pero como durante la administración del Titán y de Obama, es poco realista pensar que en el contexto de otros factores Estados Unidos, a través de tales políticas, pueda traer un cambio real. Nunca es agradable reconocer los límites de poder, pero la actual confluencia de fuerzas, por trágico que sea, para el pueblo cubano es algo difícil de negar. La siguiente pregunta que le hace el periodista es: ¿qué tan preocupado debería estar Estados Unidos por la presencia renovada de China en la región, aprovechando la situación del Vichy? China está utilizando absolutamente la situación del Vichy para aumentar significativamente su presencia y su influencia económica en la región, tanto a corto como a largo plazo. En el corto plazo, aumenta su influencia como comprador de productos alimenticios y de productos básicos, incluyendo la soja en Brasil, los camarones en Ecuador, etc. También está utilizando la alta capacidad de producción de su vacuna Sinovac. De otro modo, modestamente, en el contexto de la desesperación de la región, basado al Vichy como palanca para promover sus intereses comerciales en otros lugares. Esto incluye su aparente uso de proporcionar más vacunas al Brasil, para que Huawei sea admitida en su próxima subasta de la tecnología 5G, así como su papel como proveedor clave de vacunas por volumen en Chile y para complementar la vacuna rusa Sputnik V en Venezuela. En el mediano plazo, el giro hacia la izquierda populista discutido anteriormente, desde el fortalecimiento de la posición de Maduro en Venezuela hasta la creciente asertividad de los regímenes populistas de izquierda en Argentina, Bolivia y México, y posiblemente pronto Ecuador, va a aumentar las oportunidades de negocios para China, con el contexto de las enormes necesidades fiscales y económicas que fueron creadas por la circunstancia del Vichy y las dificultades económicas y de otros gobiernos occidentales para responder. A largo plazo, a medida que las economías de la región comiencen a recuperarse, como después de la crisis del 2008, las empresas chinas intervendrán para comprar activos latinoamericanos de las empresas europeas y en otras vendiendo sus participaciones en los mercados de bajo rendimiento, aumentando así su presencia en sectores claves como minería, petróleo, generación eléctrica, conectividad, telecomunicaciones, logística, entre otros. Bien, así es que se expresa este analista y estamos a 1000% seguro de que parte de este análisis que ha hecho tanto de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Estados Unidos, se va a cumplir. No hablamos de un 100% en totalidad, pero este personaje asegura que Nicolás Maduro, bajo la presión que va a llegar a tener, podría ser promovido por una fuerza física, natural, qué sé yo, en un tiempo cercano. No es una profecía, no está hablando de profecía, pero sí está diciendo que hay cambios que se le avecinan a Nicolás Maduro en un tiempo medianamente próximo. Bien, estemos atentos, vamos a ver qué pasa. Vuelvo y repito, no estamos asegurando nada, pero es un analista que ha tocado todos los tópicos de interés sobre Cuba, Nicaragua, Venezuela y Estados Unidos, que yo creo que no debemos dejar de lado, e inclusive China. Mencionó temas importantes de China
y, como le digo, un especialista, un analista político que es analizado inclusive por el mismo ejército de los Estados Unidos. Bien, hasta aquí la información. Como siempre, un abrazo rompecostillas, se le quiere mucho, mil bendiciones.